Queridas colegas, les agradezco su asistencia a la sesión de este día de las comisiones de Derecho de las Tecnologías de la Información a cargo de mi amigo Cristian Paredes, y si lo hago así es porque lo tengo acá arriba, en la cajita, y la Comisión de Derecho Financiero y Bursátil. Y hoy tengo el placer de recibir a una persona que yo admiro, respeto y que quiero mucho, mi amigo, Roberto Aguilar, y me permito leer rápidamente su resumen ejecutivo, porque es como me gustan, breves, porque yo sé perfectamente quién es Roberto y se necesitan 3, 4 líneas. Roberto Aguilar tiene más de 25 años de experiencia en el periodismo económico, financiero y corporativo. Cuenta con una trayectoria profesional que incluye medios de comunicación como los periódicos Reforma, El Universal, Milenio y Sol México, W Radio, Radio, Heraldo Televisión y la agencia Reuters. Y actualmente Roberto es director editorial de Forbes México. Pero, damas y caballeros, no solo es eso. El punto es, y lo estábamos platicando el otro día en una comida, Roberto, ¿a qué hora te paras? A las 4 de la mañana. Se para a las 4 de la mañana y revisa el sistema de Reuters. El sistema de Reuters, donde viene toda la información financiera vida y por haber. Y ahora dinos, ¿a qué hora estás en el primer programa de televisión o Bueno, de radio? a las 6 de la mañana yo hago el primer resumen de radio y la promesa o el compromiso, el ofrecimiento es que tengamos lo más fresco. Entonces ya a esa hora ya hay información de Asia, de Europa, y esto se acrecentó con la pandemia. Creo que fue una necesidad muy grande. En Forbes, por ejemplo, cambiamos los horarios del inicio de las operaciones del sitio. Antes empezábamos 8:30, 9. Yo decía, ya no somos protagonistas, ya somos espectadores. Entonces ahora lo que hacemos es desde más temprano, porque venía mucha información de Asia, de China específicamente. Eso cambió la dinámica y a las 6 estoy dando mi primer comentario justamente en el Heraldo Radio ahí junto con Mario Maldonado. Con nuestro amigo Mario. Entonces, a las 6, lo que quiero decir con todo esto es que Roberto ya trae la película entera de lo que está ocurriendo en el mundo financiero en México y a nivel internacional. Por eso, amigas y amigos, es que Cristian y un servidor decidimos invitar a Roberto para que nos venga a platicar, no la parte legal, sino la parte de negocios, de cómo está en este momento, dónde estamos parados en este debate de si es o no necesario que en México estén operando al mismo tiempo dos bolsas de valores, Viva y la BMW. Obviamente, sabemos que hay una iniciativa de ley para reformar la ley hay una iniciativa para reformar la ley del mercado de valores que estaba yo ahorita revisando con mi gente y pues se prometió para 2023, ya estamos por entrar a marzo y pues no ha sido presentada. Entonces, pues bueno, sí me gustaría, más allá de la parte legal, quisiera que alguien que entiende cómo se mueven los engranajes del mundo financiero, pues nos venga a platicar, pues de qué va esto, ¿no? Y Roberto, de verdad no tengo manera de agradecerte el tiempo que le estás dedicando a la barra mexicana, Colegio de Abogados. Cristian, ¿tú tienes algún comentario? Pues además de agradecerte, Salvador, por considerarnos para esta sesión, también a Roberto, ¿no? Para que es tan generoso de regalarnos estos minutos para platicar de algo que pues de pronto como que damos por hecho y que vale la pena siempre traer a la mesa de la actualidad en el sector financiero y sobre todo en lo bursátil, que para muchos, pues la verdad es que de repente no es lo más normal o lo más común, ¿no? Dentro del ambiente mexicano hablar de estos temas, ¿no? De la situación bursátil y desde adentro, ¿no? Como es la intención de esta sesión. Entonces, muy contento de estar hoy aquí con ustedes. Al contrario, Cristian, Salvador, pues muchas gracias y gracias a todos los que están conectados. Yo, yo no soy periodista, yo soy economista y la primera parte de mi desarrollo laboral lo viví en el mercado bursátil, trabajé en 2 casas de bolsa y luego me tocó la última fase, el último periodo de la viva voz en la Bolsa Americana de Valores, ahí la gente gritando como desesperados. Y bueno, pues al final del día yo también tengo un hobby
¿Y por qué lo comento? Porque es importante, eso me ha ayudado a entender muchas cosas. Tengo un hobby y colecciono acciones antiguas, acciones que son de los años 1800, y me sorprende ver cómo este mecanismo de financiamiento era tan efectivo en aquel entonces. Había acciones de empresas pulqueras, empresas que fabricaban guaraches, minas, hay muchas acciones de empresas mineras, en fin. Y hoy vemos que cada vez es más complicado que este financiamiento bursátil esté más disponible, porque pareciera que para llegar a él debes de ser una empresa triple A muy grande, y en este intento de buscar democratizar más el acceso al financiamiento bursátil, por ahí de los 90, cuando Luis Telles estaba en la bolsa, dirigía la bolsa, hubo una iniciativa interna justamente en la bolsa de generar el famoso mercado B, o de acciones con potencial de crecimiento, que eran pequeños, y ahí surgió, por ejemplo, CIE, que luego tuvo esta malograda trayectoria, porque llegó a dominar el espectáculo después, porque empezó a unir muchas empresas, después se fue hundiendo, y luego muchos dicen, es que yo no quiero estar en la bolsa porque me tengo que obligatoriamente dar a conocer muchas cosas. Yo prefiero nadar así en lo oculto y seguir generando. Decía, no vivir para la entrega de resultados ni para los accionistas, sino para el negocio mismo y crecer. Y entonces, esto pasó, y es interesante porque veíamos este mecanismo de financiamiento que funcionaba, y después nos preguntamos qué fue lo que pasó. Pasó un tema interesante, y ahí empezamos a cuestionar si era un problema de oferta o era un problema de demanda. En este país ya hubo un par de bolsas, y hace muchos años empezaron a ver como una cierta diferencia, y todavía por ahí hay alguna intención de crear una bolsa más especializada en el tema agrícola, como está en Estados Unidos, donde tenemos bolsas, no solamente la bolsa tecnológica, no solamente el NICE, también tenemos las bolsas de futuros, donde operan desde el jugo de naranja, el trigo, el maíz, etcétera. Y entonces vemos que justamente Estados Unidos está mucho más desarrollado en este mercado, y hoy, pues al final, cuando nos referimos a los mercados bursátiles, Nueva York no deja de ser como la cumbre, el centro bursátil, el centro financiero del mundo, que se lo está disputando también China, pero creo que eso va a tardar por muchas de estas limitaciones. Pero al final, ¿por qué nosotros no podemos generar este vaso comunicante, como formamos parte del TEMEC y sumamos a Estados Unidos y Canadá? Canadá con una vocación también muy grande en términos de la bolsa, de las bolsas de valores. Por ejemplo, tuve yo la oportunidad de visitar la bolsa de Toronto, y me llamó mucho la atención que en la entrada hay una especie de relieve donde están los personajes más emblemáticos de Canadá, que hacen de su economía. Y estaba un jugador de hockey y también estaba un minero. Había pocas actividades, pero al final del día sí reflejaba, o sea, como que el mensaje, por lo menos el que yo entendí, es que la bolsa sí era una palanca de desarrollo para la economía que permeaba para todos. Y aquí en México, como esta situación que decía yo, empezó a haber una deficiencia en términos del financiamiento bursátil, llegamos a tener una gran actividad de las compañías, los famosas Televisas, Carso, Vitro, estas grandes compañías que en su momento hicieron mucho por este mercado. Vino el crack, vino un reacomodo, empezaron muchas casas de bolsa a querer conquistar justamente el mercado de Estados Unidos u otros mercados incluso, y ahí algo sucedió con la crisis de los 90s, dejó a muchos en el camino. Pero hoy lo que escuchamos mucho en los medios, que los medios solemos ser muy amarillistas, y eso lo reconozco ampliamente, porque si no hay sangre no hay nota, ¿no? Es, de repente así nos movemos, y hoy la competencia es más grande. Es decir, tenemos no solamente el periódico, no solamente las revistas, tenemos sitios, los sitios de internet, que no necesitamos ver mañana qué va a pasar en el encabezado, sino es cuestión de minutos, donde ya vemos la información. Y hoy eso también ha permeado de que estamos viviendo una crisis del financiamiento bursátil, que llevamos 3, 4 años sin ninguna oferta de acciones, que para qué queremos dos bolsas, si este mercado está siendo más pequeño. Pero bueno, la verdad es que yo creo que ahí de repente se está exagerando por una simple situación. Porque efectivamente el mercado accionario es importante, y alguien lo decía, el propio Ricardo Salinas Pliego, cuando tuve la oportunidad de entrevistarlo, decía, el mercado de acciones es más sexy, porque cuando tienes acciones y estás en esa oferta de acciones, vas a la bolsa, haces su gran evento, el campanazo, etcétera, es mucho más llamativo.
Y además es como una carta de presentación para muchos temas, empresas que cotizan en bolsa, que tienen una solidez mayor, una transparencia, en fin, aunque no sea generalizado, eso es un poco la percepción que se busca o que más o menos ofrecen, al contrario, estas compañías. Y luego lo que sucede es que hay otra gran parte del financiamiento bursátil que no es necesariamente el más sexy, que son los bonos y otros mecanismos que están creciendo. Hoy es un tema que solamente en la parte de acciones llegó a tener una participación, diría yo, como en el 70% en la parte del mercado, lo que se negociaba, lo que hacía el mercado, hacía las negociaciones, y disminuyó porque hoy otras opciones han salido, como el caso de los instrumentos de deuda, los bonos, las fibras, los fideicomisos, en fin, se ha diversificado. Y esto hoy ha bajado esta participación en 40%, es decir, del 70% que representaba, hoy representa aproximadamente el 40%. Pero además de eso, hoy la mitad de la negociación diaria promedio que se hace en este mercado, que es el mexicano, no es de empresas que están en México, ni de empresas mexicanas, es de empresas extranjeras a través del Sistema Internacional de Cotizaciones, el famoso SIC, que ya representa, perdón, 50% de la operación diaria de justamente del mercado mexicano. Entonces, cuando vemos esta situación, cuando vemos que en realidad hay una desintermediación y que además otras plataformas hoy de tecnología están haciendo operaciones mucho más rápidas y más baratas y le compiten a las casas de bolsa tradicionales, porque ustedes se imaginan, a ver, hace cuántos no, años que espero, no son muchos más bien, cuando abrir una cuenta en una casa de bolsa te implicaba pues tener dinero, tener mínimo 1 o 5 millones de pesos, porque si no, nadie te hacía caso. Hoy lo puedes abrir desde 100 pesos, una cuenta de inversión. Claro, tiene sus características y todo, pero al final del día, esta situación ha ayudado que cada vez haya más cuentas de inversión bursátil en México, aunque la crítica, sí, y se reconoce ampliamente, es que esas son, sí, efectivamente, más cuentas, casi 3 millones, pero de esas, el 60% son cuentas con un promedio muy bajo. Es decir, son cuentas, como dicen en la bolsa, Shakira, ¿no? Shakira le decían siempre a esto que era, no tenía, que era menor, que le restaban importancia, ¿no? Pero al final estas circunstancias no se han visto en el mercado y hoy pareciera que tener un mercado suficientemente fuerte y llamativo de acciones se centra en una pelea entre una empresa que ya estaba posicionada, la Bolsa Mexicana de Valores, con toda esta historia, infraestructura, y la otra compañía que vino con una apuesta tecnológica, con un compromiso y un ofrecimiento de crecer el mercado. Pero al final lo que se hizo es que compitieron por un mismo mercado, no se agrandó el pastel y en todo caso tuvieron que modificar su modelo de negocios. Esto creo que es importante. Siempre, Salvador no me dejará mentir, el tema de la competencia beneficia a todos, ¿no? En algún sentido. A veces no es tan lineal, no es tan perfecta, pero el caso, por ejemplo, en el caso de los mercados, cuando apareció Viva, obligó a la bolsa a bajar los costos de intermediación, las comisiones que cobraban las empresas para que debutaran en la bolsa de valores, porque ahí también se creía que ese era un elemento que inhibía que más empresas llegaran a este mercado. ¿Y qué sucedió? Que se bajaron y no estaba ahí el problema. El problema está, creo yo, en otras cuestiones. Uno, en la estructura corporativa misma de las empresas. Es decir, hoy también, no solamente en México hemos dejado de recibir ofertas públicas, peor aún, hay empresas que se están saliendo del mercado. Empresas que son importantes y que se han tenido que retirar del mercado porque así les conviene, porque también representa un costo, porque quizás la estructura que ellos tienen, que es familiar o semifamiliar, ya está buscando otras situaciones y prefieren quizás no hacer una empresa pública. Ahí creo que es donde reside el gran problema. Y el otro gran problema es el conflicto con el financiamiento bancario, porque hay grupos financieros que tienen casas de bolsa. Y a ver, es un tema, un poco el juego de si una empresa tiene necesidad de financiamiento, sabe que el financiamiento bursátil es mucho más barato, es mucho más tardado, porque ahí las autoridades también se tardan mucho en dar luz verde,
pero también en ese proceso se van sumando a los asesores legales, que son, no quiero decir que son necesarios, al contrario, son los que dan la legitimidad y ordenan todo este proceso, pero también están otros agentes contables, los intermediarios nacionales, en fin, es una cascada de recursos que se tienen que, de gastos que se tienen que contemplar y que por eso hacía muy oneroso supuestamente este tema. Pero el banco también te ofrece dinero. Si tú tienes eres una buena empresa, te ofrece el recurso y ahí es donde tiene una ganancia. Pues si el financiamiento bursátil no es atractivo porque no te ofrece un rendimiento como tal, pues el financiamiento bancario sí. Entonces, sí hay un problema de conflicto de interés entre esa parte. Si hay alguna casa de bolsa que forme parte de un grupo financiero, pues creo que ahí esas decisiones sí son y se deben de considerar. El tema es que muchas de estas grandes compañías, de cuando México tuvo también su esplendor bursátil más reciente, en la época de los 90s, los 80s, 90s, pues había este tipo de conflictos con las casas de bolsa y los bancos. Así es que esta situación creo que también es uno de los temas que no estamos viendo de manera integral. La primera conferencia de prensa que convocó el nuevo gobierno, recuerdo muy bien en Palacio Nacional, fue relacionada con el tema financiero y ahí dijeron, vamos a abrir cuentas para menores de 18 años, cosa que ya se hizo. Vamos a disminuir el uso de efectivo, cosa que no se ha hecho. Y hablaban de mucho de esta economía que está extremadamente dependiente del efectivo por los medios de pago, el SPEI, estos sistemas de pago que tiene el Banco de México, en fin, no han funcionado todavía y a veces es un tema hasta de seguridad, ¿no? De tener aquí el dinero constante y sonante y yo creo que ustedes, al igual que yo, hemos visto muchos ejemplos de personas que cobran y van al cajero y retiran todo su dinero, ¿no? Los bancos tienen una mala percepción, tienen una mala imagen para muchas personas, pero yo les decía un poco que esta situación de comenzar a visualizar todos los factores, pues, perdón, y en esa conferencia de prensa también ofreció que se iba a dinamizar el mercado de valores en México, cual, insisto, tampoco sucedió. No era un hecho de tener una bolsa, o sea, no era un hecho de tener una bolsa más, no era un hecho de bajar las comisiones o las cuotas, era un hecho mucho más, diría yo, estructural que hemos estado perdiendo de vista y que hoy también había que preguntarnos si ya lo requiere México o no, porque hoy hay un proceso de consolidación en el mundo, las grandes bolsas se están uniendo porque también al competir con otros intermediarios que están con una tecnología mayor. Yo les decía, por ejemplo, que estas plataformas de inversión bursátil, puedes entrar desde 100 pesos y te venden fracciones de acciones, o sea, no ni siquiera una acción, fracciones de acciones con los mismos derechos de cualquier que tiene el poseedor de una acción, pues están obligando a que sean mucho más rentables o mucho más, que busquen ser mucho más eficientes. Y hoy el negocio, si le sumamos a los algoritmos, que también hoy representan una cuarta parte de las operaciones, es decir, esto que ya es una inteligencia artificial que en cuestión ni siquiera de segundos está buscando las mejores opciones, los mejores precios y cierra operaciones de manera tan inmediata. Por eso ha habido grandes problemas a veces con los sistemas de la bolsa, porque la actividad es tal que pues, llegan no soportan y esto ha sucedido. Entonces, estas situaciones que hemos visto hoy no están atendiéndose, no estamos entendiendo que quizás hoy lo que necesitamos es que haya más ofertas de empresas. Quizás necesitamos replantear cómo son los mecanismos de financiamiento y en México se critica mucho que la gran fuente de financiamiento para las empresas son los proveedores. Y luego los banqueros responden, sí, pero ¿quién está financiando a los proveedores? Pues la banca tiene muchos recursos y lo quiere canalizar. Lo está buscando, lo está haciendo bien, lo está haciendo mal. Y quizás hoy, insisto, el camino no sea precisamente que este fortalecimiento del mercado bursátil es que todas las empresas de México vayan a la bolsa y coticen. No, yo creo que ahí tendríamos que adecuarnos y buscar una estrategia que nos permita como dar soluciones más prontas, más eficientes en términos de tasa, de costo, para que las empresas realmente vean
una alternativa de financiamiento. El caso, por ejemplo, ustedes lo van a conocer, de Yeti, estos cilindros que empezaron con cajas para el pesca, ¿no? Porque empezaron dos hermanos que estaban muy desilusionados porque iban de pesca y lo que pescaban no les duraba tanto. Entonces dije, no, vamos a invertir, fueron a Taiwán, desarrollaron tecnología, es la misma pero mejorada. Y entonces hoy estas hieleras, estos termos, valen 3, 4, hasta 5 veces más caros que lo convencional, pero ahí el tema es que hicieron un buen marketing, se trajeron a una chica a dirigir la parte de mercadotecnia, que había dirigido una empresa de moda, les fue muy bien y se fueron a la bolsa y cotizan y hoy valen $1,500 millones. Entonces, ese camino que pareciera tan fácil y que pareciera tan directo para financiar estos proyectos en México simplemente no resulta porque estamos viendo estos factores que les decía yo y que hoy quizás, insisto, tendríamos que buscar o pensar en una forma diferente de esta alternativa, de este mecanismo que nos permita llevar recursos a las empresas que realmente lo necesiten. Y el problema es que, por ejemplo, el caso de las pymes, esto me llama mucho la atención porque desde que yo comencé a cubrir el tema financiero, pues me di cuenta que nadie tiene una definición clara de qué son las pymes, ¿no? Los bancos las clasifican por el nivel de ingresos, las autoridades por el nivel o el número de empleados. En fin, y de repente es un tema bastante complicado si eres pyme. Nosotros, por ejemplo, en Forbes hacemos un listado todos los años que son las 30 promesas de los negocios y esto ha evolucionado porque ya llegamos a hacer 10 ediciones. Las primeras ediciones se privilegiaba mucho más el tema de qué tan disruptivo, qué tan novedoso era el modelo de negocios. Ha ido evolucionando y para hacer un filtro y tenerlo y probar también la rentabilidad y el funcionamiento de ese modelo de negocios, establecimos un nivel mínimo de ventas. Pero ahora, ya con 10 años, como les decía, hoy estamos viendo startups, este concepto, que venden 50, 100 millones de pesos y uno se pregunta, ¿es una pyme? ¿No es una pyme? ¿Qué alternativas de financiamiento puede encontrar con ese nivel de ventas? Pues yo diría que un banco estaría muy contento con prestarle o otro tipo de entidades financieras. El tema es que también no sucede porque también ellos buscaron otras alternativas de financiamiento con estos fondos que ha ido creciendo y que hoy, por ejemplo, son mucho más selectivos y sí estamos viviendo como un tema de ausencia o de astringencia de fondos que son más difíciles de conseguir y el dinero existe siempre para un buen proyecto. Entonces, yo lo platicaba también justamente con Salvador de que no se trata de una bolsa, no se trata de BMD contra Viva, sino se trata de realmente reflexionar, pero ya debemos hacerlo sobre el tema del financiamiento para las empresas, porque esto es una cuestión necesaria. Hoy, con el famoso nearshoring y toda esta inversión que se pretende va a venir, que se le llama la oportunidad de oro para la economía mexicana, pues muchas empresas y muchos bancos hoy que están hacia esa parte norte, pues les está yendo muy bien, no en la práctica, sino en las expectativas, pero también si no buscamos una manera de apoyar eficientemente a este tipo de empresas, lo único que vamos a lograr es que se vayan a buscar otros mecanismos, porque lo que también es interesante es que las empresas que son públicas y dejan de ser públicas en México no se van a otros mercados. No es un tema de que estén buscando un mejor mercado, más eficiente, que se mueva más, que sea más transparente, etcétera, etcétera. No, están buscando otras alternativas que no necesariamente encuentran como respuesta en los mercados de valores. Antes las empresas, las grandes empresas mexicanas, casi era obligado que estuvieran en Nueva York. Hoy hay muy pocas empresas que persisten en Nueva York, que siguen en Nueva York, porque era una carta de presentación muy grande, y hablamos de los Cemex, de los Televisa, que llegaron a estar, de los TMM, que llegaron a estar cotizando en las bolsas de Estados Unidos y que, pues la verdad es que no, así como el tema de las vivienderas que fue muy mal logrado. Hacían el Housing Day en Nueva York, llevaban a la comunidad financiera, hablaban de planes, y resulta que después fue un gran fracaso y descalabro financiero en muchos sentidos. Entonces, no es por ahí.
No quisiera aburrirlos en realidad, pero sí creo que desde este punto de vista, como dilucidar mucho que de repente hacemos mucho amarillismo sobre algunos temas cuando no vemos todo el enfoque, todos los elementos y la coyuntura que nos están llevando hoy a cuestionarnos realmente si el financiamiento bursátil está mal. Sí, efectivamente. Tenemos 4 años sin una oferta pública de una nueva empresa que cotiza acciones, también ese es un tema, pero también el tema es, hoy no es que volvamos a reactivar y eso sea un símbolo de una fortaleza de la economía, así como se hace ver de repente el tipo de cambio, que no necesariamente sucede así, sino más bien replantear, insisto, el tema del financiamiento y el financiamiento que no necesariamente sea única o no necesariamente sea bursátil, sino que sea en realidad la fuente que apoye los planes de crecimiento y no sea como aquel chiste viejo de que el banco solo te presta el paraguas cuando no llueve. Oye, Cristian, tú habías levantado la mano hace rato, ¿no? Sí, gracias. En relación, ¿no?, con la parte de las empresas que se están deslistando, ¿no? A mí me llamó la atención ver la oferta para la compra que hizo, creo que Salmon, la parte de Bachoco que también se está saliendo. Sin duda, yo creo que también la sobreregulación es un inhibidor precisamente para que ya estas empresas sigan en el mercado. Ni qué decir ahorita en la última parte, ¿no?, en relación a la parte de la SEC, realmente cada vez es más complicado y les trae consecuencias, estilo lo que le pasó a Unifón con Ricardo en algún momento y que ya de repente tuvo ahí bastantes problemas con Codelco. Entonces, vamos, o sea, también tienes el lado B, ¿no? En esa parte, digamos, o el lado oscuro de toda esta cuestión de meterte en la situación bursátil. En relación, ¿no?, también con me imaginé un Nasdaq, pero aquí mexicanamente hablando, pues no sé si sea un mega sueño guajiro, ¿no? Tomando en cuenta todos los unicornios, ¿no?, que de pronto empiezan a nacer por acá, pues como dices, de pronto tienen tantas alternativas de financiamiento que para qué se meten en un papeleo que sí puede vestirlos muy bonito, pero que realmente en el corto y mediano plazo quizás no haga tanto sentido, y por eso de pronto salen las derivadas de las fintechs que le encantan a Salvador, ¿no?, y que le fascinan todas esas. Aquí echándome ya, o sea, Ándale, de una vez aquí el tallón. Entonces, vamos, o sea, ándale, pues, órale. esa situación me parece que siempre es como que tenerla presente y que pues de pronto nos perdemos en una bolsa y un Viva, pero pues realmente hay muchas más cosas alrededor que de repente perdemos de vista. Incluso ayer, creo, o hoy, no, ahí a lo mejor caigo en imprecisiones, salió el anuncio por parte de la bolsa con Oriol y que dijo que les había ido en un año verdaderamente maravilloso, pero de pronto, pues, no sé si el audio no checa con el video o si no tenga nada que ver el hecho de que financieramente la bolsa esté en unas cosas en un momento de jauja, mientras que el mercado está anquilosado, ¿no? Pero bueno, eso es lo que quería brevemente comentar, y gracias, Salvador, y les paso el micrófono y sobre todo a los que nos acompañan para que pregunten y ya se echen los comentarios impopulares. Gracias, Cristian. Oye, Roberto, yo tengo muchas preguntas para ti, pero bueno, me voy a quedar con muy pocas, las mínimas. A ver, tú decías que la entrada al mercado de Viva obligó a bajar los costos de BMW, pero quisiera pensar que no solo fue eso, y aquí es donde planteo justamente la justificación de que exista o como bien dices, una, dos, tres, cuatro, una bolsa exclusivamente para fintech, una bolsa para el jugo de naranja, que me recuerda la película esta de Millonario por Accidente, el mercado derivado del jugo de naranja. Yo pensé que era falso, pensé que era una broma cuando vi la película, pero ¿no sientes que la entrada al mercado de Viva obligó a la Bolsa Mexicana de Valores a replantear, lo bueno es que no nos están grabando, a replantear esta mamonez en la que estaban metidos, que los obligaron a ser más humanos? Lo que también decías, pues ahora puedes comprar acciones, me imagino que desde tu teléfono, por 100 pesos. O sea, no hubo también un cambio de
un cambio de actitud por parte de la bolsa, ¿no? La competencia, el abrir el mercado. Yo creo, coincido contigo, yo creo que lo que sucedió también es que había tanta presión fuera y veíamos estos modelos en Estados Unidos, la referencia más cercana también de democratizar más la inversión bursátil, que sí teníamos que comenzar. A ver, el tema es que con o sin Viva, quizás iba a tardar más, más sin Viva, necesitamos actualizar también el marco legal y empezar a ver como una actualización misma de las operaciones que se ofrecían en México, porque otras, o sea, no necesariamente Viva, pero otras plataformas que no son las bolsas, pero que sí ofrecen esta intermediación y las propias casas de bolsa que sacaron sus versiones de bolsa, de casas de bolsa en línea, pues eso también empezó a generar mucha presión. Entonces, hoy lo que sucedió, sí, efectivamente, no es solamente el efecto en la baja de comisiones, en esto que ya tenían como capturado, ¿no? Que ya vivían justamente de eso y vivían de una parte si se operaba o no, pues tenían que pagar. Había unas cuotas de mantenimiento que tenían que cubrir las empresas por mantenerse, aunque no se movieran, aunque no hubiera negociaciones, aunque estuvieran ahí arrumbadas, literal. Y se cambió esta dinámica, pero también yo lo que creo, pero es que si hubiese sido también un tema de más opciones fuera de México y que no buscaras o que no tuvieras la respuesta desde el punto de vista financiero, las que se van, pues también estarían como buscando otros caminos y no ha sucedido así. En realidad, la única que ha mencionado un poco es Aeroméxico, que podría ya con su alianza en Estados Unidos, que también prácticamente tiene una participación no de control, pero sí con esta reestructura financiera que hubo, que puedan cotizar allá. Pero de ahí en fuera, las que se han ido, en realidad, han preferido utilizar sus recursos pues para recomprar sus propias acciones, que por ahí algunos dicen que es la mejor inversión que tú puedes hacer, es la mejor demostración de confianza que tienes en tu propia empresa para comprar o recomprar tus acciones. Pero hoy el tema es que, ¿cómo vamos o qué características deberíamos de ver en los medios, en el discurso, en la narrativa para decir, hemos superado este gran bache bursátil en México? A ver, yo insisto, no va a ser regresando las que se fueron, ¿eh? No va a ser que tengamos prácticamente como en su momento 10, 12 ofertas públicas por año, no va a ser. Yo más bien creo que tendrá que ser una situación de mucha más actualización, de mucha más ofrecimiento e innovación de los mecanismos bursátiles para que en todo caso sí veamos este tipo de instrumentos. A ver, las fibras, que también tienen, yo diría que son de los más recientes, esos tenían muchos años los fideicomisos inmobiliarios operando en Estados Unidos. Aquí en México tienen relativamente poco tiempo, también han llevado una curva de aprendizaje para entender esta dinámica. De repente son afectadas por la ola de vendedora del mercado y hoy, oh sorpresa, vemos que las fibras que están teniendo mucha exposición en activos industriales en el norte del país, hoy son una joya, hoy hay que comprar sus acciones, recomiendan la compra de sus acciones. Entonces, creo que este proceso se tendría que acelerar para hacerlo más de innovación y yo insisto, quizás sea la entrada de nuevos instrumentos, ¿no? Eso más que de nuevas emisoras, sino nuevos instrumentos a los cuales utilizan las empresas para financiarse, creo que eso deberíamos de ver en un mercado que, insisto, a nivel global se está cotizando. Hoy la bolsa de Alemania anunció que 12 bolsas más están anunciando una alianza para tener un solo ticker, que es un tema también importante, ahora platicamos un poco de la bolsa mexicana de valores para reflejar el precio de sus acciones, porque hoy la venta de esa información se ha convertido en una fuente de ingresos. Por eso cuando la bolsa vino y perdió este estatus que tenía Salvador, pues empezó a modificar su estrategia de negocios y a buscar otras fuentes alternas de ingresos. Y muchas de esas estaban en la venta de información. Hoy tienen una plataforma que compite, que tú quieres información en tiempo real, te cuesta, ¿no? Tienes que pagar, sí, porque
primero en tiempo, primero en derecho, pero más allá de eso tienes la información y puedes operar en ese momento. No hay un retraso, lo estás aprovechando en ese preciso instante. Y en todo caso, creo que la modernización, la actualización y una eficiencia mayor del mercado no necesariamente va a venir de un estatus al que estábamos acostumbrados hace algunos años, o de que regresen y que tengamos más de 180 empresas que son, pareciera que las únicas que representan a México. No. Luego hablamos de Brasil, que tiene una cantidad mucho mayor, pero también hablemos de las circunstancias y de las opciones que tienen para financiarse las compañías. Brasil creo que no tiene Estados Unidos y eso le ha obligado a ser mucho más creativo en muchas situaciones, y nosotros sí tenemos a nuestro vecino del norte con muchas de las situaciones que también al final nos están dictando. Bueno, estamos apegados ahora con las decisiones de política monetaria y no es la primera ni será la última vez. Pero entonces, Roberto, para tenerlo yo muy claro, tú estás a favor de una apertura, ¿no? La pregunta de nuestra sesión: ¿se necesitan realmente dos bolsas? Pues podemos tener 2 o 200. El problema no es la cantidad. El problema es que se operen con otros parámetros. El problema es el mercado, ¿no? Tenemos Que haya las oferta bolsas, sí, pública. que haya políticas públicas que encaminen hacia un mayor uso de este financiamiento, que haya más innovación, que se haga más grande el mercado, que ya las Afores, por ejemplo, que hoy hoy son, decía yo al principio, son los inversionistas de pantalones largos, tienen un cuarto, o sea, los recursos que administran es una cuarta parte del PIB, y hoy tienen el 50% de ese dinero metido en CETES. Bueno, hoy es un gran negocio, porque la tasa de CETES a 28 días está a 11.05, pero sí hay una gran dependencia. Deberíamos de buscar justamente estas Afores, son las que deberían de estar también diversificando las opciones y obligando, así como lo comentamos, que con estos criterios ESG, obligando a lo que los emisores también se modernicen y que haya más tema, porque aquí es otra vez decía yo, entre oferta o demanda, pero yo creo que es las dos partes, ¿eh? Y al final eso se resume con que hay un mercado de más innovación, mucho más fortalecido, y sobre todo ya una o dos bolsas, bueno, pues puede haber. Y algunos dicen, es que en el mundo se están consolidando. Sí, pero en otros casos, las bolsas en Estados Unidos han funcionado, se han especializado y ahí siguen y seguirán. Y que no haya este conflicto de intereses que estaba señalando, que me pareció súper interesante. Casas de bolsa versus bancos. No lo podía dejar de mencionar. Entonces, insisto, no se trata de tener una bolsa, dos bolsas o 20 bolsas. Se trata de que las que tengamos operando lo hagan atendiendo a las nuevas necesidades del mercado. ¿De qué me sirve tener una super bolsa o 5 bolsas muy buenas si no van a abrirse a las Afores, no se van a abrir a los pequeños inversionistas? Y cuando digo pequeños inversionistas, y no es comercial, pero me acuerdo del tema de GameStop. ¿Cómo fue que esta pequeña comunidad de inversionistas a través de Reddit, una gran maquinación, lograron mandar al cielo las acciones de una empresa muerta? Y después, bueno, todo el escándalo que se vino después. Pero bueno, ahora, yo sumaría dime. también, porque Cristian lo comentó, de algunos casos desafortunados, y no solamente exclusivos de México, sino de muchos otros países, de este mal uso que se le ha dado y cómo los derechos de los accionistas minoritarios pues no son los más respetados, ¿no? Y ahí vemos, por ejemplo, algunas cosas. Crédito Real, hoy hay una persona en redes sociales que está juntando firmas, porque no está de acuerdo en la propuesta que tiene la compañía para la reestructura. Y entonces creo que también una de estas cuestiones, de esta necesidad misma de las condiciones, es el que respeto. ¿Servirá o no? Creo que sirve para generar confianza, ¿no? Porque también es un tema que hemos visto esas decisiones y hoy las salidas, fíjate eso, Cristian, es interesante porque las salidas que se han dado en los últimos meses de emisoras han sido ya porque se obliga que tengan la opinión de un tercero para que consideren y califiquen el precio a lo cual van a ofrecer la compra de las acciones que están en circulación para poder retirarlas y salirse de la bolsa. Eso hace unos años no sucedía. Era impensable
Y ahí, entonces sí, como dicen en el mercado, veíamos muchas marranadas que hacían justamente. Y al final del día, este conflicto de interés que comentábamos, también permea en otra cosa, fíjate, eso, entre el banco y la casa de bolsa. Porque ¿qué era lo que hacían las vivienderas cuando su casa de bolsa colocaba acciones? Pues las metían en los fondos que ofrecían los bancos. Y entonces ahí sí hay otra parte u otra cara de este conflicto de interés que afectaba directamente al inversionista pequeño, porque le decían, bueno, pues cree que ya se cayó esto y pues lo que invirtió se fue. Pues, entonces sí era un tema ahí pernicioso en el sentido de esta situación de conflicto de interés que hoy sí ha mejorado. Eso yo creo que también hay que reconocerlo, pero que nos sirvan de algo estas experiencias desafortunadas que he tenido, que tampoco nos blinda o nos aleja o nos elimina la posibilidad de que se puedan repetir, porque las hemos visto, las hemos seguido y hoy hasta se hacen películas de este tipo de cosas, ¿no? De cómo aprovechan esta situación y cómo generan una empresa o maquillan las cifras, en fin, creo que esto tampoco es un tema que se va a estar alejado, pero bueno, yo preferiría estar hablando quizás de este tipo de cosas en un mercado maduro, amplio, mucho más penetrado, que uno que está escaso, muy delgado, flaco y que por lo tanto es mucho más frágil. No estoy silenciado. Perfecto, mi querido Roberto. Oigan, por cuestiones de tiempo, solamente podíamos tener una plática con mi amigo Roberto de más o menos 45 minutos por su agenda. Ya estamos llegando más o menos a esta marca. Entonces, pues no sé, por ejemplo, veo a mi amigo Sergio Treviño por ahí. No sé si Sergio, si Cristian tengan alguna otra pregunta, si no, para darle trámite a esto. Muchas gracias. Aprovecho para saludarlos con mucho gusto. Muy interesante los comentarios que nos comparte. De lujo la reunión. Muchas gracias. Gracias. No, hombre, pues todo es culpa de Roberto. Pero bueno, gracias, amigo. Cristian, ¿tú algo que quieras agregar? Yo, de mi lado, agradecer nuevamente a Roberto el espacio. La verdad es que es un referente en la industria y no es cebollazo ni nada por el estilo. Entonces, la verdad es que muy contento de coincidir con él y escucharlo, ¿no? Para que él está en toda la cuestión ya de campo. La verdad es que es súper interesante y obviamente a ti también, Salvador, por agregarnos a esta sesión tan valiosa. Muchas gracias, Salvador. Gracias, Roberto. También muchísimo gusto. No, al contrario, gracias a todos ustedes y bueno, yo espero que sea la primera de muchas y que Salvador nos vuelva a invitar sobre otros temas. Pero espérate, no, momento, porque pues yo ya recibí el calorcito, ahora me desquito. Esta sesión generó que personas de Viva quisieran brincar a participar con nuestra querida María Arisa, pero pues por rigor, y aquí es donde sale mi otro yo, pues parte soy abogado y parte soy analista en medios de comunicación, y el rigor te dice, pues si dejo que los de Viva se unan, necesito traer a gente de la Bolsa Mexicana de Valores, equidad 101, ¿no? Pero no se pudo concretar, pero sí acordamos la posibilidad de más adelante hacer una mesa redonda donde esté, por supuesto, nuestro amigo, ya no voy a decir mi amigo, voy a decir nuestro amigo Roberto, van a estar amigos de Viva y de la Bolsa Mexicana de Valores. Entonces, de que te amuelas, Roberto, pues te amuelas, vas a volver a estar con nosotros. Pero ya yo con todo redonda. Gusto. Y además, la mesita redonda, en cuanto la logremos aterrizar, va a ser también aquí, va a ser virtual, pero también vamos a intentar que se lleve a cabo en el auditorio de la Barra Mexicana de Abogados, ¿no? Para que se arme sabroso el debate. No, pues cuenten conmigo, yo con todo gusto. Estos temas, la verdad, me apasionan y bueno, pues al final del día creo que esto puede dictar también mucho del futuro de las empresas, ¿no? Eso es algo vital y hoy ya con también estamos viviendo un proceso ya de cambio generacional en muchas compañías, ¿no? Entonces, ¿cómo están pensando estas nuevas compañías? Hoy vemos el caso de la transformación de Cemex, que hoy ya está, o sea, yo hice la cuenta, por ejemplo, de 120 comunicados que hicieron entre el año pasado y lo que va de prácticamente la mitad
son relacionados al tema energético, al tema sustentable, al tema verde. Es decir, ya hay un chip distinto y creo que también había que ver si esto no solamente llega a la parte verde sustentable con los bonos, sino también en la manera en que van a pensar cómo van a financiar esos proyectos y sobre todo cómo van a ser sostenibles y sustentables en el tiempo. Bueno, pues ya estamos, mi querido Roberto, para la que sigue. Entonces, pues si no hay más inconveniente y por azares de la agenda de Roberto, pues voy a tener que dar tristemente, pues tenemos muchas preguntas, pero ni modo, voy a dar por terminada esta sesión de las comisiones de Derecho Financiero y Bursátil y de Derecho de Tecnologías de la Información, agradeciéndole en el alma a nuestro amigo Roberto Aguilar, el director de Forbes México, que haya tenido la deferencia de estar con nosotros. Muchas gracias. A nombre de la barra, te agradecemos y pues esta es tu casa, mi querido Roberto. Pues muchas gracias. El agradecido y el afortunado soy yo. Espero que se pueda repetir muy pronto este ejercicio, este intercambio de ideas, y la verdad es que creo que sí nos ayuda aprender yo también de sus conocimientos, de su experiencia, compartirlo, y creo que eso es una gran oportunidad de hacerlo, y de verdad, gracias por estar aquí, por hacerme partícipe de estos encuentros. Sí, así será, mi querido Roberto. Te mandamos un gran abrazo. Saludos Les a todos y a todas. Muy buena tarde. Tengan muy gran tarde. Buenas tardes. Gracias. Gracias.